En 1687, Newton aseguraba en sus Principios matemáticos de filosofía natural que una esfera de hierro al rojo vivo igual a nuestra Tierra, es decir, de unos 12.000 kilómetros de diámetro, apenas se enfriaría en 4 millones de días, es decir, unos 50.000 años. Y añadía que el enfriamiento podría ser más lento, invitando a que se investigara por medio de experimentos la proporción verdadera. En la actualidad, los geólogos han elevado a miles de millones de años el cálculo de Newton. Pero la genialidad de este fue idear un método de estudio de la formación de los planetas a partir de su propio calor residual, o si se quiere, de su ritmo de enfriamiento. Un calor residual que en la Tierra se manifiesta a través de fenómenos naturales como los volcanes, los géiseres, las fumarolas o los manantiales de agua caliente. Pero estas manifestaciones naturales del calor interno del planeta no fueron interpretadas por el hombre de forma científica hasta una época reciente. En la antigüedad, fueron considerados generalmente manifestaciones de dioses malignos que habitaban en las profundidades de la Tierra, donde se localizaban además terribles y ardientes moradas infernales. La literatura universal, por su parte, imaginó también con distinta fortuna escenarios insondables en las entrañas del globo. Y aunque la geología ha extendido la idea de que el calor de la Tierra es un antiguo legado del Sol, se mantienen vivas en algunos pueblos primitivos las creencias en exóticos abismos llameantes. La Tierra es bastante más antigua de lo que había supuesto Newton, es de 4.500 millones de años aproximadamente de existencia, y este calor es el resultado de, fundamentalmente, hay varias fuentes, pero fundamentalmente de la desintegración de sustancias radioactivas que están concentradas, casi todas ellas, en la corteza de la Tierra. Principalmente son uranio, el torio y uno de los isótopos del potasio, el potasio 40, que al desintegrarse emiten cantidades mínimas, muy pequeñas de calor, pero que en un espesor muy grande de un material mal conductor del calor, hacen de que la temperatura crezca aproximadamente en promedio unos 3 grados cada 100 metros. Y esto es la explicación universalmente admitida hoy, aunque hay otras causas locales y hay desplazamiento de fluidos en el interior de la Tierra que hacen que esta distribución térmica cambie de un lugar a otro. A pesar del terror que despertaron desde siempre y hasta ahora las manifestaciones más virulentas del calor terrestre, como son los volcanes, lo cierto es que el hombre primitivo no dudó en aprovecharse de los fenómenos termales más benignos. Las antiguas culturas llegaron a la conclusión de que las aguas termales poseían propiedades curativas y profilácticas, e iniciaron la primera industria derivada del calor de la Tierra, la balneología. Una industria que floreció en los días del Imperio Romano, donde las termas no solo tenían el valor de lugares de higiene y salud, sino también el de lugar de reunión e intercambio social. Y fueron los romanos los que extendieron por el imperio, como tantas otras cosas, la afición a las aguas caldas, cálidas, y a sus técnicas de aprovechamiento. No quedaron en la península grandes construcciones termales de los romanos, pero sí escenarios significativos, como las termas romanas del balneario de Alamilla, en la provincia de Almería, donde se puede celebrar el nacimiento de una cultura, la de las aguas. En la época de bronce, el pueblo algar vivía a los alrededores del manantial. Lógicamente eso nos demuestra que lo utilizaban. Después pasaron otras civilizaciones, como fueron los fenicios, los romanos, dejando restos, y últimamente los que más vestigios nos han dejado, por lo menos los que quedan, son de los árabes, que fueron los últimos que pasaron por aquí, excepto la época moderna. Las aguas del balneario de Sierra La Milla emanan a 58 grados de temperatura, son lógicamente hipertermales. Están indicadas contra cualquier enfermedad reumática, gota, estrés, etcétera, otras muchas más. En 1984 se empezó la reconstrucción y se terminó en 1991. La clientela que nos visita viene durante todo el año, aprovechando, sobre todo en invierno, aprovechando las bondades del clima de Almería, donde no hay invierno.
Quedó también atestiguado en lengua latina el carácter sagrado que tenían estas fuentes y manantiales. En las burgas de Ourense se encontró una ara votiva romana en la que se puede leer: Calpurnia Habana Evoso cumplió gustosa el voto que hiciera bajo la inspiración de un sueño a las ninfas de las aguas. Esta Calpurnia Habana es la primera aficionada a los baños termales de que tenemos noticia histórica. Y en el balneario Dávila, en Caldas de Reis, Pontevedra, al pie de la vía romana 19 Lugo-Braga, se conserva una emocionante piedra votiva en la que un enfermo llamado Adalus le agradece al dios Edobio su curación. El prestigioso etnógrafo Bouzabrey relacionó el tesoro y los vasos de oro hallados en las proximidades de las urgencias termales de Caldas de Reis con ritos religiosos que tendrían lugar en estos manantiales. Algunos historiadores han localizado estaciones termales cuya virtud curativa era objeto de ofrendas en los tiempos neolíticos y de la primera edad del bronce. Su sacralidad es, pues, anterior a la romanización y le va a sobrevivir mucho tiempo. La importancia de las aguas se remonta a época prehistórica porque tenemos muy bien documentadas en buena parte de la Europa, sobre todo de la Europa atlántica, una serie de atenciones o de manifestaciones relacionadas con el agua por ese ámbito misterioso, ese ámbito relacionado también con el tránsito a la otra vida que tienen las aguas. Así, en la edad del bronce, en la edad del hierro, tenemos ofrendas de armas a las aguas, tenemos manifestaciones de cultos a las aguas, aunque no tanto a las aguas en sí mismo como a las divinidades que se localizan o que se sitúan en las aguas o que tienen relación con las aguas. Esto, en época romana, va a reconvertirse porque, si bien continúan las dedicaciones a divinidades acuáticas, podríamos citar los ejemplos de Neptuno o de las ninfas, también es verdad que los romanos le buscan una aplicación enormemente práctica a las aguas. Es la utilización de las aguas, de todo tipo de aguas, en las termas, y particularmente las aguas calientes. Los romanos utilizan los manantiales termales para sus grandes instalaciones balnearias, y cuando no tienen un agua caliente natural, lo que hacen es calentarla por una serie de instalaciones, como los hipocaustos, porque las termas juegan un papel sanitario, un papel higiénico, pero también un papel lúdico y sobre todo de relación social y política muy importante en época del Imperio. Después, con la cristianización, el cristianismo lo que va a hacer es sacralizar, desde el punto de vista cristiano, algunos elementos relacionados con las aguas, algunos cultos relacionados con las aguas, y no hay que olvidar que el bautismo y otro tipo de ritos cristianos tienen también por el medio la utilización del agua. Tanto que en textos del cristianismo primitivo como los de San Martín, arzobispo de Braga, se describen y condenan prácticas del culto hídrico en el noroeste peninsular. Y fueron tan difíciles de desarraigar que finalmente la Iglesia decidió cristianizar los manantiales, dando lugar, entre otros, a esos santuarios conocidos como aguas santas. Y es que las propiedades de las aguas fueron consideradas como manifestaciones de poderes sobrenaturales. Quizás por eso el arquitecto Antonio Palacios levantó en Mondariz una arquitectura clásica, como un templo antiguo, para la Buvette, el lugar sagrado donde brota el agua. La Buvette es el edificio del balneario que cubre el manantial, el lugar del rito, el lugar en donde se produce la curación, la regeneración que se va a buscar. Puede estar o no presente en una estación termal y puede adoptar diferentes configuraciones o tipos. Por ejemplo, aquí en Mondariz ha tomado el ejemplo del templo basado en el Panteón romano y a él se ha atenido Antonio Palacios. Puede adoptar muchas otras formas, como la sala hipóstila de marmolejo, un simple lugar a modo de salón con una galería en torno a las aguas donde la gente va a ver y a ser vista. Pero la apoteosis de los balnearios se va a producir en Europa a partir del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. La hidroterapia se propone como una panacea para los males del cuerpo y del espíritu. Ir a los baños se convierte en una moda a la que se rinden las clases más favorecidas en establecimientos que rivalizan entre sí en lujo y confort. Y del establecimiento balneario se pasó a la ciudad balneario,
como es el caso de Bad, Karlsbad o Marienbad. La mejora de las instalaciones balnearias que se inicia en España en el siglo XVIII se consolida en el XIX con la regulación de estos establecimientos, creándose en 1816 el Cuerpo de Médicos de Baños, disponiendo la presencia de uno de ellos en cada uno de los baños más acreditados del reino. Cada balneario, por su parte, tiene su propia historia. Su esplendor y su decadencia están ligados no solamente a esa primera función curativa o de reposo, sino también a esta otra dimensión de relación social y ocio, que irá adquiriendo progresivamente mayor protagonismo. En este sentido, el balneario va a evolucionar desde sus primeras instalaciones sanitarias hasta un equipamiento cada vez más completo, más atractivo y competitivo. En el balneario de Mondariz, en los 125 años de historia que lleva funcionando, se han utilizado diversas técnicas termales. Se empezó con la terapia con agua bebida, de beber agua en las fuentes, después se introdujo la balneación o las aplicaciones a presión, y aunque ahora a finales del siglo básicamente sigue siendo las mismas técnicas, se han optimizado, y así, aunque las técnicas de aplicación de agua vía oral sigue siendo igual, beber agua en las fuentes de Gándara y de Troncoso, las aplicaciones de balneación sí que se han mejorado muchísimo, se han incorporado elementos como son la aplicación de proyecciones de chorro dentro del agua, controladas por ordenador. Las aplicaciones a presión, chorros o duchas circulares también han mejorado en cuanto al control de presión y de temperaturas. Las inhalaciones ahora se consiguen gotas muy finas que pueden llegar incluso hasta alveolos, y se complementan actualmente con otras técnicas no puramente termales, pero como pueden ser las aplicaciones de tratamiento corporal a base de algas o a base de aplicaciones de limos. Todas estas técnicas son más bien estéticas, se pueden usar en programas de adelgazamiento, también se usan mucho en programas de estrés, porque los limos tienen una aplicación sedante muy importante. En sí, en definitiva, lo que a finales de este siglo se están incorporando a los balnearios son técnicas para cubrir esa demanda de ocio y de turismo que cada vez la gente va buscando más en las instalaciones termales. La decadencia de los balnearios en este siglo viene motivada por el cambio en los usos y preferencias sociales. La estética del bronceado y de los baños de mar sustituyeron a la de hidroterapia. Por otra parte, los medios de transporte modernos nos han acercado los países más lejanos y las culturas más exóticas. El veraneo en el balneario entró en crisis. Pero a partir de los años 80 surge un nuevo interés por el contacto con la naturaleza y vuelve el balneario a resurgir de sus cenizas. Sin olvidar el hecho decisivo de que en algunos países ha sido incorporado a la asistencia sanitaria como termalismo social. Los balnearios son una utilización clásica, histórica, de lo que son las energías renovables. De hecho, la energía geotérmica se utiliza históricamente para dos cosas: para el aprovechamiento energético del calor y para el aprovechamiento terapéutico. Los balnearios utilizan este segundo recurso, que es el aprovechamiento terapéutico, y es un recurso que proceden desde la más antigua de la historia de la humanidad, aunque digamos que su edad de oro fue finales del siglo pasado y primer tercio de este siglo, donde digamos que el turismo en el concepto moderno nació en los balnearios. Los balnearios se utilizaban pues para las reuniones sociales, donde pues la gente acudía a relacionarse, a tener relaciones sociales y a curarse. Bien, esta utilización entró en declive con el nacimiento del turismo de sol y playa, sobre todo a partir de los años 50, 60, y ha vuelto a renacer a partir de los 70, sobre todo a partir de los 80, porque la gente ha empezado a reivindicar, aparte de las vacaciones de sol y playa, otro tipo de vacaciones
más enriquecedoras. Y dentro de estas vacaciones están las vacaciones que nosotros llamamos vacaciones de salud, que son aquellas en las cuales tú aprovechas tu época de relajo, pues para tratarte, digamos que de los problemas de la vida moderna, como es el estrés, como es el sobrepeso, como son los factores de riesgo cardiovascular. Pero la curiosidad del hombre hacia todas las manifestaciones termales le llevó a probar las aguas de los manantiales, incluso aquellas de sabor y olor desagradables. El resultado fue la explotación de las aguas de los manantiales para beber, con lo que se completa la curación termal de los baños y da origen a las aguas minerales. Para comprender la naturaleza y los componentes de estas aguas, hay que reconstruir su fascinante viaje que comienza a partir del agua de lluvia superficial que se infiltra en el terreno, descendiendo a través de fracturas, fisuras o brechas hasta una fuente térmica, que eleva su temperatura provocando su ascenso. En su viaje de vuelta a la superficie, las aguas termales van perdiendo calor en contacto con las rocas y al mezclarse con las aguas frías en capas superficiales del terreno. Esto explicaría las diferencias de temperatura. Gracias a la ayuda del tritio, el isótopo más pesado e inestable del hidrógeno, se ha averiguado que las aguas termales permanecen un gran número de años en el subsuelo desde el momento de su infiltración hasta el de su emersión. Este tiempo de permanencia suele superar los 20-25 años e incluso en algunos casos puede rondar la centena, lo que nos invita a pensar que la circulación de las aguas termales en profundidad es lenta, larga y compleja. Son muchas las consecuencias que se derivan de este hecho, pero nos gustaría destacar dos de ellas. La primera es el valor estratégico de este agua en situaciones de emergencia. Por ejemplo, podemos recordar las numerosas inundaciones que ha sufrido la ciudad de Orense, algunas de ellas en el presente siglo, y que contaminaron e inutilizaron la mayoría de sus fuentes y pozos salvo las de las Burgas. En segundo lugar, y dada su dilatada estancia en el subsuelo, cabe señalar que si estas aguas se contaminasen en la zona de infiltración, sus efectos solo se detectarían a muy largo plazo y cuando ya probablemente el acuífero estuviera gravemente dañado. El grado máximo de temperatura que alcanza el agua en contacto con el foco térmico, la duración de su viaje, la litología, el pH, la existencia de precipitados y de contaminantes si los hubiere, condicionan la composición de las aguas. Las sales disueltas en las aguas termales de Galicia son fundamentalmente bicarbonatos y carbonatos seguidos de sulfatos, cloruros y sulfuros de calcio, sodio, magnesio y potasio, acompañadas de otras sustancias que, aunque minoritarias, les confieren algunas de sus características más peculiares, como son la sílice, el fósforo, el estroncio, isótopos radiactivos y un largo etcétera. Esta composición tan variada obedece a multitud de causas estrechamente relacionadas, aunque de forma esquemática podríamos resumirlas en tres. La primera se debe a la disolución de los elementos presentes en la roca por la que circulan estas aguas. Desde luego, esta es la causa más general y la que explica la composición bastante uniforme de la mayoría de las aguas termales de Galicia, en la que abundan las sustancias lavadas a las rocas cristalinas que componen su sustrato. La segunda causa se debe a la mezcla de las aguas termales con aguas freáticas más superficiales, un fenómeno que es bastante común y que explicaría, por ejemplo, la abundancia de cloruros en los manantiales costeros de La Toja y Arteixo. La tercera y última causa se debe a las variaciones de presión, temperatura y pH que sufren estas aguas en su lenta marcha por el acuífero termal. Esta causa, unida a la anterior, es la que explica las diferencias composicionales que a veces se observan entre manantiales muy próximos. Pero si el termalismo fue el más antiguo y generalizado aprovechamiento de la energía geotérmica, en lo que va de siglo XX la tecnología ha ampliado y diversificado sus posibilidades de explotación a la calefacción habitacional, a usos agrícolas, industriales y a la producción de electricidad. Su aprovechamiento depende de que los depósitos geotérmicos sean de alta o de baja temperatura. Los de baja temperatura, los más abundantes y mejor distribuidos en el planeta, no superan los 150 grados centígrados. Para su explotación, basta con hacer una perforación en el suelo hasta llegar al lugar donde circula el agua caliente. Para evitar una alteración en la zona, tanto en su capa freática como en la superficie, el agua, una vez utilizada, se reinyecta al yacimiento geotérmico. Y para evitar los problemas de contaminación y o corrosión a que podrían dar lugar las sustancias en disolución, el fluido geotérmico pasa por un intercambiador,
en el que cede una parte de su calor a un segundo fluido para su utilización. La principal aplicación de los depósitos de baja temperatura es la calefacción doméstica, industrial o agrícola. Los depósitos geotérmicos de más de 150 grados centígrados o de alta temperatura, localizados exclusivamente en zonas con actividad volcánica reciente, son utilizados para la producción de energía eléctrica por medio de un grupo turbina-generador. En el interior de la Tierra, a profundidades no muy altas, de algunos centenares de metros hasta algún kilómetro, coinciden agua, o sea, acuíferos y calor, se obtiene agua caliente, y esta agua caliente tiene, históricamente, se conocen muchísimos lugares que tienen manifestaciones de este agua caliente aprovechada desde tiempos muy remotos. En algunas ocasiones la temperatura de este agua puede llegar a ser muy elevada, puede superar ampliamente los 100 grados, hasta temperaturas, por ejemplo, que en Lanzarote se han encontrado superiores a los 600 grados de temperatura. Cuando se tiene agua en estas condiciones, normalmente por encima de 150 grados o directamente vapor, es posible turbinarla para obtener energía eléctrica. Y esto ya es algo que los italianos desarrollaron a principios de siglo en Larderello y que posteriormente diversos países han ido desarrollando, y tenemos centrales que aprovechan la energía geotérmica de alta temperatura, llamada de alta entalpía, para producir energía eléctrica en Italia, en el norte de México, en California, en Filipinas, en Nueva Zelanda y en diversos países en vías de desarrollo para los cuales la instalación de estas plantas energéticas es un interesante producto para aliviar la falta de combustibles de otro tipo. Dos excelentes ejemplos de las posibilidades de aprovechamiento de la energía geotérmica son Italia e Islandia. Italia inició el consumo de electricidad en el mundo a partir de la energía geotérmica en 1904, en Lardarello, y su progreso no se detuvo hasta hoy. Lardarello, situado en la región de Toscana, fue conocido en la antigüedad como el Valle del Infierno, por su paisaje humeante y extraño. En el siglo XVIII se reconoció la presencia de ácido bórico en sus aguas, y en 1827 Francisco Lardé inventó el lago boratífero cubierto, que permitía utilizar el vapor como agente térmico, en lugar de la leña. En 1904, el príncipe Ginori Conti, con un motor alternativo de 0,75 caballos de vapor acoplado a una pequeña dinamo, logra encender 5 lámparas eléctricas. Es el nacimiento de la producción eléctrica a partir de una fuente geotérmica. A partir de este momento, el desarrollo del Lardarello es imparable. Se conserva un valioso documento sonoro de 1931 con la explosión inicial de un pozo geotérmico, un hecho tan celebrado como si de un pozo de petróleo se tratase. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la producción eléctrica es de 910 millones de kilovatios hora al año. En la posguerra se inicia una etapa de reconstrucción y expansión que va a transformar el paisaje del Lardarello hasta la época de los 80. La producción geotermoeléctrica en el umbral de los 90 es de 3.254 millones de kilovatios hora al año. Y aunque solo supone un 1% del total italiano, representa un ahorro equivalente a 720.000 toneladas de petróleo al año. En los últimos años, las nuevas tecnologías han permitido alcanzar los 5.000 metros de profundidad, en busca de recursos inexplorados hasta ahora. Las centrales tradicionales son sustituidas por otras dotadas de grupos de 20 y 60 megavatios, mandadas a distancia desde un único centro operativo. Y las tuberías que transportan el vapor a más de 360 grados centígrados de los pozos a las centrales siguen un trazado más ordenado.
Pero aunque a Italia le corresponde el mérito de haber sido la primera en transformar la energía geotérmica en electricidad, no ha descuidado otras posibles aplicaciones. Para calefacción y usos domésticos en las ciudades de Ferrara y Vicenza. En Torrealpina, en la provincia de Viterbo, existe un campo geotérmico rico en gas, del que se extrae anhídrido carbónico. Y otras muchas y variadas aplicaciones que se han ido desarrollando tras siglo y medio de investigación y desarrollo científico. La situación de Islandia no puede ser más estratégica desde el punto de vista geológico. Es el único trozo de tierra situado en la cadena montañosa que divide el Océano Atlántico, donde se ponen en contacto la placa americana, la europea y la africana. Esto origina su gran actividad volcánica, que se manifiesta en géiseres y fumarolas, repartidos por todo el territorio, y también en sus aguas marítimas inmediatas. Naturalmente, los islandeses estaban acostumbrados al uso de las aguas termales en la vida cotidiana, pero su gran transformación se produjo cuando comenzaron a sustituir el carbón y el petróleo por la energía obtenida de las fuentes geotérmicas. En 1928 se estableció la primera central de bombeo, y en los años 60 se inició la conexión de los hogares a la compañía suministradora, un trabajo que se completó a comienzos de los 70, lo que supuso un gran ahorro energético para el país y para las familias. Los manantiales de Reykjavik son de baja temperatura, alrededor de 100 grados centígrados, y se bombean directamente a la red de distribución. Se encarga de esta tarea la Reykjavik District Heating, la mayor compañía municipal del mundo, que proporciona calefacción y agua caliente a través de una red subterránea que mide más de 1.300 kilómetros de longitud. Islandia podría ser, por esto, el modelo de aprovechamiento doméstico del calor terrestre, no a pequeña escala, sino como un sistema de suministro público equivalente a las redes de distribución de electricidad o gas. En 1975, el 90% de los edificios de Reykjavik, su capital, tenían este servicio. Como anécdota, las casas islandesas construidas desde hace 50 años carecen de chimenea. Tras ser usada, el agua de uso doméstico es reciclada, bien para calentar invernaderos, bien para derretir la nieve que está sobre las calles por medio de tuberías más superficiales, y también para su uso termal, incluso en los días más crudos del invierno boreal. En Islandia existen también manantiales de alta temperatura, de 300 grados centígrados, que no pueden ser bombeados directamente a la red por su alto contenido en gases y sólidos, pero pueden ser empleados para producir electricidad, como en esta nueva central que funciona desde 1999. Estos manantiales de alta temperatura se usan después para calentar el agua fría de la superficie. A lo largo de este siglo se ha hecho una gran inversión en infraestructuras y en tecnología, pero el ahorro es también considerable. En Reykjavik se calcula en el equivalente a 400.000 barriles de petróleo año. Y lo que es más importante, el uso de la energía geotérmica no es contaminante en absoluto, y su impacto medioambiental es mínimo. Basta decir que Reykjavik está considerada la capital más limpia y saludable del mundo. En Islandia, y no por capricho, sitúa Julio Verne el comienzo de su viaje al centro de la Tierra. Los protagonistas de esta novela no alcanzaron el centro del planeta, pero descubrieron en su fascinante viaje las distintas manifestaciones de las edades del planeta, la longitud del tiempo, la antigüedad que Newton quería establecer calculando el calor residual de la Tierra. El calor que genera el termalismo y alimenta más de 100 de centrales eléctricas, que calienta casas e invernaderos, fiel testimonio de la actividad interna del planeta, el ardiente rescoldo de una antigua estrella.
Dum,